Hola, soy Inés Urrestarazu, integro el equipo de docentes de la unidad curricular Introducción a la Estadística que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. En esta presentación veremos el modelo normal general. La presentación está diagramada de esta forma. Vamos a hacer una breve introducción para luego caracterizar formalmente el modelo normal general y veremos cómo calcular probabilidades en ese contexto. Para ello, necesitamos analizar la distribución de una transformación lineal de una variable aleatoria normal y, en particular, la transformación que denominamos estandarización. Bien, como dijimos, vamos a estudiar un modelo que se aplica a variables aleatorias continuas y se denomina modelo normal o gaussiano. Se denomina modelo normal porque es un modelo que muchas veces podemos utilizar para datos reales. Varios fenómenos parecen seguir esta distribución. Además, es apropiado para aproximar otras distribuciones y en el curso veremos que resulta de gran utilidad para hacer inferencia estadística. Decimos que la variable aleatoria x sigue una distribución normal cuando su función de densidad de probabilidad tiene la expresión que aquí vemos. 1 sobre sigma por la raíz de 2pi por e a la menos 1/2 por x menos mu sobre sigma al cuadrado para todos los valores x en los reales. Vieron que dijimos que este modelo se denomina también gaussiano. Esto se debe a que esta es la denominada curva de Gauss o campana de Gauss. En esta expresión, pi y e son dos constantes matemáticas. Para terminar de tenerla especificada, debemos especificar mu y sigma. Vamos a poder demostrar que la esperanza de la variable aleatoria normal es mu y que el desvío de ella es sigma. Una vez que mu y sigma son explicitados, es decir, conocemos sus valores, la densidad f sub x de x está totalmente especificada. En ese sentido, es que decimos que mu y sigma son los parámetros que caracterizan a la variable normal. Y escribimos que x sigue una distribución normal de media mu y desvío sigma. Vean cómo se comportan las densidades normales, estas campanitas de Gauss. En el primer panel de esta diapo tienen representada en rojo la densidad de una normal 0,1 y en verde la densidad de una normal 0,2. Es decir, ambas variables aleatorias tienen media 0. El desvío en la densidad roja vale 1 y el desvío en la densidad verde vale 2. Observen que a mayor desvío, más dispersa es la densidad en torno al valor central 0 en este caso. Es más aplanada en el centro y más levantada en las puntas. En el segundo panel tenemos también dos densidades normales. Nuevamente en rojo tenemos la densidad normal 0,1 y ahora en verde tenemos una densidad normal de media 2 y desvío 1. Son la misma campanita pero corrida de lugar. La posición central en la curva en rojo está en 0 y la posición central en la curva en verde está en 2. En el último panel tenemos representada la normal 0,1 en rojo y una normal de media 2 y desvío 2 también. Estas dos normales tienen distinta posición central, distinta media y distinta dispersión, distinto desvío. Vamos a ver algunas propiedades de la densidad normal. Ya vimos en los gráficos anteriores que toda función de densidad de una variable aleatoria normal es simétrica respecto a mu. Es por ese motivo que podemos afirmar que la probabilidad de que la normal mu sigma sea menor que mu es exactamente igual a la probabilidad de que x sea mayor que mu. Y por ende, esas dos probabilidades valen 0,5. Por esto también se dice que mu es la mediana de x. En el contexto de variables aleatorias continuas, definimos mediana como aquel valor del recorrido que desde el menos infinito hasta él acumula 0,5 de probabilidad.
Por ende, deja 0,5 de probabilidad también hacia su derecha. Veamos otras regularidades en el modelo normal general. Dijimos, es siempre una campana de Gauss, centrada en mu, simétrica respecto de mu. Y observen que si tomamos un intervalo de radio sigma en torno a mu, es decir, tomamos el intervalo mu menos sigma hasta mu más sigma, allí cualquier normal ya acumula un poco más del 68% de la probabilidad. Si tomamos un intervalo de radio 2 sigma, es decir, estamos entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, la normal acumula poco más del 95% de probabilidad. Luego, si tomamos un intervalo de radio 3 sigma en el modelo normal general, estamos entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, ya acumulamos casi toda la probabilidad. El modelo normal mu sigma en ese intervalo acumula más del 99% de la probabilidad. Vean ustedes cómo estas campanitas de Gauss son apropiadas para aproximar distribuciones reales. Este histograma en gris representa la distribución de la presión sanguínea de las personas. Es bastante aproximada la representación de ese histograma con una campanita como la representada en azul. Algo similar ocurre con la distribución del peso de los niños al nacer, ¿sí? Una campanita que quizás sea una normal, ¿sí?, puede aproximar bastante bien a ese histograma representado en marrón. Nos interesa en general para variables aleatorias poder calcular probabilidades con ellas. Este no es una excepción. Sabemos que es una variable aleatoria continua y vamos a querer evaluar la probabilidad de que x normal mu sigma, miren aquí faltó la palabrita normal, esté comprendida entre dos valores a y b, con a menor que b. Y eso siempre es, en variables continuas, el área que queda comprendida entre la función de densidad y el eje horizontal en ese intervalo. Es decir, para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x esté comprendida entre a y b, debemos integrar entre a y b su función de densidad y diferenciarla respecto de x. Ocurre que esta función de densidad, esta expresión analítica, no tiene una primitiva conocida. Entonces, vamos a tener que establecer algunos resultados previos a poder calcular estas probabilidades. Para ello, vamos a establecer, enunciar, una propiedad de la distribución normal. No la vamos a demostrar. Esta propiedad nos dice lo siguiente: una transformación lineal de una variable aleatoria normal de media mu y desvío sigma es una nueva variable aleatoria que también sigue una distribución normal. Es decir, si yo defino una nueva variable aleatoria a la que llamo y como a por x más b con a distinto de 0, puedo afirmar que y también sigue una distribución normal. Los parámetros que caracterizan una distribución normal son la media y el desvío de la variable aleatoria. Entonces, para caracterizar la distribución de y, debemos especificar cuál es su valor esperado y cuál es su desvío. Resulta que de las propiedades para el valor esperado y para el desvío de cualquier variable aleatoria, podemos decir que la esperanza de y, gracias a la propiedad de linealidad de la esperanza, es a por mu más b, donde mu es la esperanza de x. Y el desvío de y es el valor absoluto de a por sigma. Por tanto, la variable y, definida como una transformación lineal de x normal mu sigma, es una normal con media a por mu más b y desvío valor absoluto de a por sigma. En particular, vamos a definir lo que se denomina estandarización de la variable x. Consideramos una normal de media mu y desvío sigma y definimos una nueva variable aleatoria, la variable z, que es x menos mu, todo eso dividido sigma. Observen que esta es una transformación lineal de la variable x. Estamos
en el caso de la diapo anterior. Esta transformación lineal, en particular, se denomina estandarización de la variable. A ver, la estandarización de una variable aleatoria consiste en restarle la media y a todo eso dividirlo entre el desvío. Dado lo que estuvimos comentando hace unos minutos, podemos afirmar que la variable z sigue una distribución normal. Su esperanza es 0. Fíjense si aplico la esperanza aquí, tengo que hacer esperanza de x menos mu sobre sigma. La esperanza de x es mu, así me queda mu menos mu, 0 sobre sigma. Y el desvío es 1. Observen que si yo quiero calcular el desvío de esta expresión, voy a tener que hacer 1 sobre sigma en valor absoluto por el desvío de x, que vale sigma. Cancelo los sigmas y me queda que el desvío de z es 1. Estamos entonces frente a una variable aleatoria normal estándar, la normal de media 0 y desvío 1. Ahora, nuestro interés estaba en calcular probabilidades para x. Resulta ser que, como vimos en otra polimedia, podemos encontrar probabilidades acumuladas a rama izquierda en una tabla para la variable aleatoria normal estándar. Vimos cómo utilizar esa tabla a rama derecha para valores positivos, para valores negativos y demás. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar el vínculo que hay entre la normal estándar y una normal cualquiera, ¿sí?, a través de la estandarización de esa normal cualquiera para calcular probabilidades para la x. ¿Cómo? Calculando probabilidades para la z. Por ejemplo, si yo tengo una normal cualquiera de media mu y desvío sigma y quiero calcular la probabilidad de que ella sea menor o igual que un valor a real, lo que voy a hacer es recurrir a la estandarización. Estandarizo la variable x, le resto mu y la divido entre sigma. Entonces, la probabilidad que quería calcular, para que no se vea alterada, es equivalente a la probabilidad de que la estandarizada sea menor o igual que a menos mu sobre sigma. Hago la misma operación en ambos lados de la desigualdad. Resulta entonces que lo que quiero calcular es la probabilidad de que z sea menor o igual que a menos mu sobre sigma, siendo z una normal estándar. Entonces, queríamos calcular la probabilidad de x menor o igual que a, lo que voy a hacer es estandarizarla y recurrir a la tabla de la normal estándar. Por ejemplo, si x sigue una distribución normal de media 8 y desvío 4 y quiero calcular la probabilidad de que ella sea menor o igual que 12, voy a calcular la probabilidad de que x menos su media 8 sobre el desvío 4 sea menor o igual que 12 menos 8 sobre 4, es decir, la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Esta probabilidad la encontramos directamente en la tabla de la normal estándar. Otro ejemplo, si x sigue una distribución normal de media 2 y desvío 5 y quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor que 3, lo que voy a hacer es tomar la probabilidad de x menos su media 2 sobre su desvío 5 mayor que 3 menos 2 sobre 5. Eso es entonces la probabilidad de que z sea mayor que 0,2. Finalmente, veamos que si quiero calcular la probabilidad de una normal en un intervalo cualquiera, por ejemplo, para una normal de media 3 y desvío 2, quiero calcular la probabilidad de que esté comprendida entre menos 1 y 5, eso es la probabilidad de que la variable aleatoria estandarizada, x menos 3 sobre 2, esté comprendida entre menos 1 menos 3 sobre 2 y 5 menos 3 sobre 2. Y eso es equivalente a la probabilidad de que la normal estándar esté comprendida entre menos 2 y 1. Veámoslo gráficamente. ¿Qué quiere decir esto? En rojo tengo representada la densidad de una normal estándar. En verde tengo representada la densidad de la normal de media 3 y desvío 2.
Lo que quiero es calcular la probabilidad de que esta variable aleatoria esté comprendida entre menos 1 y 5. Entonces quiero calcular el área verde que aquí está representada, ¿sí? El área bajo la densidad de la normal 3,2 entre menos 1 y 5. Lo anterior entonces significa que esta área es exactamente igual al área roja que tengo representada en este otro panel. A ver, esta área roja es la probabilidad de que la normal estándar esté entre menos 2 y 1, ¿sí? Y estas dos probabilidades son iguales. El área verde es exactamente igual al área roja y el área roja la puedo calcular utilizando la tabla de la normal estándar. Les recuerdo, para que tengan presente, que la probabilidad en un punto para cualquier variable aleatoria continua es 0. Por tanto, esta igualdad se cumple tanto si los extremos menos 1 y 5 están incluidos o no. Les dejo unas referencias bibliográficas para que ustedes profundicen sobre el estudio de estos temas. Muchas gracias.